Buenas noches, soy Pachi Valencia, bienvenidos a Desde el Capitolio, un nuevo capítulo en la relación entre Cuba y Estados Unidos. El régimen de la isla confirmó hoy en una conferencia de prensa que están en conversaciones con Washington en medio de la peor crisis económica y energética que ha vivido la isla en décadas. Escuchemos parte de estas declaraciones. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Por otra parte, determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países y además de eso identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe. Pero antes de seguir, lo invito a dejarnos un like en este video y a suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Bueno, pues ahí vemos en la conferencia de prensa que duró más de 1 hora y media, que ha dejado muchas preguntas abiertas. Han hablado de la crisis energética, de la ayuda humanitaria enviada por México, de los presos políticos y también del cierre de la embajada cubana en Ecuador. Temas que hoy vamos a analizar uno por uno. Pero hay un punto que ha llamado especialmente la atención y es que Cuba dice que estas negociaciones no significan un cambio en el sistema político de la isla. ¿Y qué fue lo que respondió Estados Unidos? Pues ante la pregunta de nuestro medio Epoch Times a la Casa Blanca, ellos han instado a los líderes cubanos a llegar a un acuerdo, algo que la Casa Blanca dijo que el presidente Trump considera que, cita textual, sería muy fácil de concretar. Entonces, ¿cómo podemos traducir el mensaje de Cuba que mandó hoy? ¿Significa esto un momento vital para el futuro de Cuba? Para analizar lo que ocurrió hoy nos acompaña Rolando Béjar. Él es analista político internacional y expreso político en Cuba. Rolando Béjar, bienvenido a Desde el Capitolio. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Rolando, usted ha estudiado durante años el comportamiento del régimen cubano frente a Washington. ¿Cuál es su análisis de esta conferencia? ¿Qué es lo más importante que debemos entender de lo que pasó hoy? Bueno, vamos a establecer ciertos parámetros primero, ¿no? Tenemos enfrente el último vocero de una maquinaria que se empezó a construir hace 67 años, una enorme maquinaria de propaganda y de desinformación que lamentablemente hizo creer a muchísima gente en Cuba y fuera de Cuba de que los cubanos habían logrado el sueño anhelado de una revolución victoriosa que se encargaría de eliminar las injusticias y que los pobres iban a tener la mejor vida que habían tenido jamás en Cuba. Y ese cuento lamentablemente logró penetrar en toda Latinoamérica y les ha costado millones de muertos creer ese cuento. Entonces, esto para mí tiene el valor de lo que dice un mentiroso. También hay que destacar que no tenemos enfrente a unos funcionarios gubernamentales cuya vocación y preparación fue centrada a servir al pueblo, sino una banda de forajidos que toma el poder por la fuerza y de inmediatamente empieza a confiscar y a robar
las propiedades privadas de los ciudadanos cubanos, de las empresas cubanas y de las empresas transnacionales que tenían inversiones en Cuba sin pagar ningún tipo de compensación. O sea, todo esto esto es lo que tenemos enfrente. O sea, no estamos negociando con Churchill, ¿ok? Lo que tenemos enfrente es un forajido en el poder y que además es un forajido con un nivel de decisión bastante limitado, porque él es un individuo que llega al poder porque el máximo poder del país decide que él es el ungido en este momento, como en otro momento fue Laje o Roberto Robaina o Pérez Roque o Aldana o el sinnúmero de individuos que ellos han ido utilizando para dar los mensajes que ellos, y cuando digo ellos me refiero a la familia Castro, que sigue siendo quien gobierna el país. El nonagenario Raúl, tipo de 93 años, con graves problemas y graves consecuencias por su adicción al alcohol de toda la vida, no creo que sea una mente extremadamente brillante para dirigir nada. Nunca fue capaz de hacerlo. Y han ido armando una entelequia para que parezca que es un gobierno. Y en este momento el que tienen al frente es este individuo que, como te dije, no hace más que repetir lo que dice el alto mando. Hay una cosa que llama la atención de manera muy simpática, muy curiosa, que en esta presentación de credenciales aparece un individuo muy oscuro, que es el nieto de Raúl Castro, que se llama Raúl Guillermo Rodríguez Calleja, y que es un guardaespaldas, es el guardaespaldas principal de su abuelo. Nunca ha ocupado ningún cargo de dirección de ninguna empresa, no creo ni siquiera que tenga una formación académica respetable, pero sin embargo, dado que ha habido tantos rumores de que funcionarios de los Estados Unidos han estado conversando con él, parece que se ganó el derecho a estar en esa fotografía donde realmente no le pertenece, porque no es más que un guardaespaldas, pero te da la medida de la importancia de la familia Castro en la toma de decisiones de este tipo. O sea, este Díaz-Canel no va a ser capaz de tomar ninguna decisión determinante. Todas las decisiones van a venir de la familia Castro, que es quien en definitiva no ha dejado de gobernar por 67 años. Entonces, es muy simpático las cosas que dicen. Han estado negando hasta hoy de que haya habido ningún tipo de conversaciones, no solamente por parte de los personeros y los voceros del régimen, sino ¿cómo pudiéramos, qué palabra podría definirlo? Sus papagayos en el exterior. Agentes de influencia que ellos tienen en diferentes partes del mundo. En los Estados Unidos tienen varios insertados dentro de la comunidad cubana y no han dejado de negar cualquier tipo de posibilidad de conversaciones o entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y la entelequia esa que le llaman el gobierno de Cuba. Muy interesante. Entonces, bajo su análisis, si han venido claramente negando este tipo de conversaciones por parte de Estados Unidos y La Habana, ¿qué significa que el día de hoy Díaz-Canel haya salido públicamente a decirlo? Que están desesperados, que están en un punto que tienen el temor de que se les salga completamente de las manos el control del país, a lo cual no están acostumbrados. Acuérdate que esta gente han estado decidiendo hasta lo que los cubanos deben comer por 67 años. Ellos decidieron que un día había que imponer una libreta de racionamiento que existe hasta hoy. Los países de Europa que fueron devastados
por la Segunda Guerra Mundial, luego del Plan Marshall, que es una pequeñísima parte de los 9.000 millones de dólares dados por la Unión Soviética durante los años en que nos colonizaron. El Plan Marshall, o sea, el Plan Marshall al lado de lo que los soviéticos mandaron es nada. Y aún así, por la ineficiencia del sistema, aún hoy existe una libreta de racionamiento en Cuba que ya no tiene ni siquiera productos disponibles, pero la libreta aún persiste, porque es una manera de control de la población que es en definitiva de lo que ellos son expertos. Roland, esta desesperación tal vez es muy obvia para muchos, pero para la audiencia hispana, ¿cuál fue el momento de inflexión? Ese momento en donde cambió las cosas y ahora el régimen se encuentra desesperado. Empezó con la captura de Maduro, con las sanciones de Estados Unidos, con ya el bloqueo del petróleo hacia la isla, con los apagones o con las protestas masivas. ¿Cuál fue el momento en donde usted cree que el régimen empezó realmente a desesperarse? Bueno, en esencia es una suma de todo eso, pero si tú me preguntas el momento donde cambian absolutamente las reglas de juego, es cuando se produce la captura de Maduro, el control de Venezuela por parte del gobierno norteamericano, la cesación de envíos de dinero en efectivo para que el gobierno de Cuba satisfaciera las necesidades que determinara, y sobre todo el envío de petróleo a precios subsidiados. Cuba ha colonizado Venezuela durante 25 años, la ha llenado de agentes de inteligencia y de seguridad, esbozado bajo los programas de misiones médicas y de deportistas y de obreros calificados, pero en esencia el objetivo es la penetración de inteligencia en el país para poder controlar sus recursos y su gobierno. El mejor ejemplo es que la guardia personal de Maduro era cubana. O sea, ¿cuánto control puede tener un gobierno sobre otro país que la guardia personal del dictador es extranjera? Es como una guardia pretoriana importada que evidentemente tuvo un papel bastante bochornoso en la defensa de sus intereses, pero eran los que estaban ahí, no eran venezolanos los que estaban en el círculo más cercano a Maduro. Eso da una prueba de la penetración. Esa penetración no se ha visto tan grande como en la época de Salvador Allende en Chile, que sucedió exactamente lo mismo. La escolta personal más cercana al presidente Allende eran cubanos también. O sea, es una manera de colonialismo comunista. Lo mismo que habían hecho los soviéticos a Cuba, que los asesores fundamentales eran soviéticos o alemanes. Bueno, esta es la versión soviético-latinoamericana de control sobre, puse el ejemplo de dos países, pero eso sucede en casi todos los países latinoamericanos. Ahora mismo se acaba de dar el fenómeno de la expulsión de los diplomáticos cubanos de Ecuador, y en Perú han tenido sus problemas, y en fin, es su modo operandi. Ellos son una banda de forajidos en el poder, dispuestos a hacer, como han hecho, lo que sea, con tal de mantenerse en el mismo. En este momento consideran que no van a poder ser capaces de contener lo que inevitablemente se va a producir, porque las condiciones de vida de los cubanos están en este momento extremadamente por debajo de cualquier estándar. Estamos acercándonos a Haití. La gente va de Cuba a Haití a comprar mercancía para vender en Cuba. O sea, eso te da una idea de comparación entre la sociedad haitiana, pobrecito, que es un desastre,
y la sociedad cubana. Y eso es lo que hay. Ellos están ahora tratando de primero tomar tiempo, tratar de, como siempre, engañar al que les crea y quererle tumbar lo que quiera. La presidenta Sheinbaum está respondiendo a su formación ideológica. Los abuelos de la señora Sheinbaum fueron expulsados de Cuba en los años 20 por ser agitadores comunistas, los abuelos de ella. De ahí es donde ella viene. Si tú miras toda su formación y todo su desarrollo durante su juventud y demás, es completamente atado a estas ideas extremistas de izquierda. Lo que en México es un terreno fértil. México sobrevivió la dictadura del PRI por 80 años, o sea, están acostumbrados a las dictaduras y esto es otra nueva etapa del sufrido pueblo mexicano. Y vamos a hablar sobre México precisamente en un momento y también de lo de Ecuador, porque es un tema muy interesante para analizar. Roland, cuando el régimen cubano habla y confirma de un diálogo con Estados Unidos, que el presidente Trump ya lo había también confirmado antes, pero que el hecho que el régimen cubano hable de este diálogo, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Estamos ante una señal de un cambio real o ante, por ejemplo, una estrategia que tenga la isla para ganar tiempo hasta el término del mandato de Trump? Bueno, yo lo único que te puedo decir es lo que yo asumo que son sus intenciones. Sus intenciones son quedarse en el poder, tratar de llegar a un arreglo de forma tal que como en Nicaragua, porque es que nada es nuevo, nada es nuevo. En Nicaragua se conoce lo que se le llamó la piñata, que los personeros del Frente Sandinista de Liberación, Ortega y sus secuaces, decidieron expropiar toda una serie de activos, los más valiosos, y se hicieron multimillonarios en el proceso. Controlan una buena parte de la economía, como ya lo hace en Cuba una empresa que ni siquiera es cubana y que además tiene muchos dueños cubanos, pero tiene también muchos dueños extranjeros. Me refiero a Gaesa, que es una empresa panameña, pero en definitiva es quien controla, se dice que alrededor del 80% de la economía cubana, todos los insumos, todo lo que se importa, todo lo que se exporta, todo lo que se intercambia, se compra, se vende, de algún modo pasa por las manos de Gaesa. Últimamente están importando Ferrari y Lamborghini a Cuba, Mercedes-Benz. ¿Quién en Cuba que sea un empleado del Estado con los salarios y la inmensa mayoría de los cubanos son empleados del Estado? ¿Ok? El Estado es el principal empleador en Cuba. Ellos ocasionalmente han ido abriendo algunos espacios de emprendimiento privado, pero muy limitado, siempre supervisado y controlado por ellos, y en la inmensa mayoría de las ocasiones concedidos a personeros del régimen o a personas absolutamente identificadas con el sistema. Así es como funciona, en las llamadas MIPYMES. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos cubanos son empleados del Estado. Para darte una idea, un jubilado cubano gana alrededor de $6 al mes. ¿Ok? Para que los jubilados en Latinoamérica, y con razón, se quejan de lo reducido que son sus pensiones después de toda una vida de trabajo. Por muy malo que estén, compárenlo con $6 al mes. Y con esos $6 al mes tienen que pagar agua, electricidad, comida, ropa, transporte, todo, con $6 al mes. ¿Cómo lo pueden hacer? No lo pueden hacer. Pasan hambre.
Y Roland, el Partido Comunista de Cuba fue bastante inmediato después de estas declaraciones de Díaz-Canel para desmentir algunas ideas o supuestos que dejó esta conferencia de prensa y ha dicho que cualquier expectativa, ha desmentido cualquier expectativa de una apertura democrática y ha dicho que estas conversaciones que está teniendo con Estados Unidos no tienen nada que ver con algún cambio político. Entonces, ¿cómo se interpreta este mensaje? Más que nada desde el lado de Estados Unidos, ¿qué tipo de mensaje le está enviando al gobierno de Trump con todas estas declaraciones? Absolutamente irrelevante lo que diga. Absolutamente irrelevante. No tiene ningún peso real y además es el discurso que se espera. Acuérdate que a ese pueblo durante 67 años solamente se le han ofrecido dos opciones: patria o muerte. O sea, desde la cúpula del poder decidieron hace 67 años que este pueblo solamente tiene derecho a patria o muerte. Y patria, lo que ellos consideran que es patria, lo que ellos imponen como patria, ese lugar donde se enseña a desconfiar a uno del otro, donde se estimula la delación de uno del otro, donde se hace todo lo posible por controlar física y mentalmente a su población. Eso es patria. Esa es la patria que ellos ofrecen. Y la otra opción es muerte. Esas son las únicas dos opciones. Entonces, inevitablemente, la respuesta de ellos tiene que ser esta, porque ellos no pueden decir de buenas a primeras, de un día para otro, sí, que vengan los americanos, después que se han metido 67 años diciendo que ellos se oponen a los americanos y al imperialismo y el diablo colorado. Lo más malo del mundo son los norteamericanos. Te hago un cuento. Después de la guerra de independencia de Cuba, el país quedó desolado. Gracias a la intervención de los norteamericanos para finalizar esta guerra en 1898, con la primera ocupación norteamericana, se fabricaron centenares de escuelas, miles de kilómetros de camino, se estableció el correo que no existía, se establecieron toda una serie de instituciones que después fueron la base de la República de Cuba, crearon el Ejército Constitucional Cubano. En fin, miles de maestros cubanos fueron enviados a los Estados Unidos para entrenarse, para dar clases a los muchachitos cubanos. Todo eso financiado y pagado por el gobierno norteamericano. ¿Ok? Y tan pronto terminó esa función, a los 4 años, en 1902, retiraron la bandera y entregaron el poder sin ningún tipo de problema. Existía una cosa que era la enmienda Platt, que recetaba de que en el caso de que hubiera un tipo de eventos que pusieran en peligro las propiedades norteamericanas y la vida de los cubanos, los norteamericanos tenían el derecho a intervenir. Lo hicieron 2 veces. En el año 1898 y luego en la segunda ocupación, que fue en el 1906, si no me equivoco, por una guerra racial que se organizó, que no terminó bien, pero después se retiraron. Y en el año 34, el mismo Congreso norteamericano decidió quitar a esa enmienda de los libros de las leyes norteamericanas. Así que en el año 34, esa enmienda Platt, que en definitiva lo que hacía era tratar de proteger la ley y el orden, fue anulada. Pero la relación entre los norteamericanos y los cubanos fue siempre muy cordial y sobre todo muy conveniente para los cubanos de toda Latinoamérica. Antes del año 59, las clases pudientes iban a ver al médico en La Habana
o se mandaban a hacer los trajes en La Habana. Es muy simpático. El perfume que usaba mi padre, que también lo uso yo, que lo hacía Guerlain, solamente se vendía en París, New York y La Habana, año 59. Entonces, la relación, Cuba estaba en una posición de desarrollo social y económico que esta gente se ha metido 67 años para destruirla, pero los que logramos escapar a todas partes del mundo con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, hemos demostrado de lo que somos capaces y de lo que vamos a volver a ser capaces nuevamente cuando seamos libres. Y si Dios quiere, parece que algo va a pasar. Roland, muchas gracias por ese contexto histórico y también por mencionar pues el éxito que han tenido los cubanos fuera de su país, ¿no? Y de hecho hace unas semanas el presidente Trump también elogió al presidente del Inter Milán, que es cubano, incluso le dijo, ¿no? Pronto vamos a celebrar cuando Cuba sea libre. Entonces han habido muchos mensajes por parte de la administración estadounidense, lo que ellos planean hacer. Y tenía una pregunta porque no sé, debido al bloqueo del Internet, la no libertad de prensa que existe ahí y la censura, ¿qué sabes del sentimiento de los cubanos que todavía siguen en la isla? Porque ha sorprendido también que estas últimas manifestaciones que han habido y cacerolazos que han habido con todo el corte energético, muchas paredes pintadas diciendo Trump, ven a salvarnos, o Trump como que ven a Cuba o ayuda a Cuba. ¿Cómo es el sentimiento ahora de los cubanos? Es lo natural, es inevitable que la reacción sea esa. Cuando tú tienes un sistema que durante 67 años te ha tratado de convencer de que tus enemigos son los norteamericanos, que los norteamericanos van a venir a invadir y nos van a matar, que los norteamericanos no nos dejan esto, y echándole la culpa de todos sus fracasos debido a su mal método y a sus malas intenciones, echándole ahora mismo, hoy mismo en este discurso, él insistió que el problema se debe al bloqueo de petróleo. Pero es que, y cuando no tenían petróleo ya tenían, toda la vida ha habido apagones, toda la vida ha habido miseria y escaseces. En este momento y desde hace muchísimo tiempo, cuando un cubano tiene que operarse, necesita que un familiar en el extranjero le mande el hilo, le mande las medicinas, le mande las agujas, y ya, y así te estoy hablando de eso y de cualquier otro tipo de medicamento, porque la gran potencia educacional cubana, la gran potencia de la salud cubana, era una farsa. Era una farsa, ¿por qué? Porque no dependía del desarrollo del país ni de los recursos del país. Dependía de la limosna que les daba el amo soviético mientras se las dio. En el año 89-90, cuando desaparece la Unión Soviética y el campo socialista como tal, entran en lo que ellos le llamaron, con un sentido del humor tan oscuro, periodo especial, donde la gente llegó a comer frazada. ¿No te imaginas tomar un coleto, una frazada de piso, empanizarla y comértela? Bueno, eso te da una idea de lo que era el periodo especial. Bueno, hoy añoran algunos el periodo especial, porque hoy la escasez es muchísimo mayor. Así que, y además, lo de las ayudas de México, que se me olvidó tocarlo, se ha demostrado, porque un equipo de la televisión mexicana se dio a la tarea de ir a Cuba y revisar en las tiendas de dólares por la mercancía que el gobierno y el pueblo mexicano habían donado, y se los encontraron, encontraron la mercancía en las tiendas de dólares que ellos controlan. Son unos farsantes, son unos mentirosos, no se les puede creer nada. Tienen que irse ya.
Otra cosa que sorprendió, y quería preguntarte esto, no sé si sea común, pero en esta conferencia llamó también al exilio cubano a asociarse, a apoyar a la isla. ¿Qué opina el exilio cubano de estas declaraciones? Bueno, yo no me atrevo a hablar por el exilio cubano porque somos 2 millones de locos aquí afuera. Y entonces me cuesta mucho trabajo eh, eh, erigirme en el vocero del exilio cubano. Pero el exilio cubano es un grupo muy heterogéneo eh, y que tiene que ver mucho esa heterogeneidad por el momento en que se abandonó Cuba, por las experiencias que se vivieron en Cuba. Los que se fueron más al principio tuvieron la suerte de no tener que someterse al adoctrinamiento constante que luego fue, no, que desde el principio fue, y pudieron mantenerse limpios de ese veneno. Pero es que llevamos 67 años en esto, ¿eh? O sea, durante 67 años han estado llegando diferentes oleadas, o hemos estado llegando en diferentes oleadas. Gente con diferentes orígenes y con diferentes intereses. Yo te puedo decir que en regla general, incluso los que son menos críticos del régimen, por la formación que tuvieron, que llegaron a aceptar ese horror como lo normal, aún así, yo creo que la inmensa mayoría de los cubanos, tanto fuera como dentro de Cuba, quieren que esto cambie ya. No hay nada que salvar de la supuesta revolución cubana. No hay nada, no hay ningún logro que tú puedas decir, no, esto hay que conservarlo porque logramos esto. Mira, la jornada de 8 horas en Cuba era muy anterior a la revolución. El derecho al voto de la mujer cubana incluso fue antes que las norteamericanas. O sea, la lucha social dentro de Cuba siempre fue muy activa y se lograron cosas muy positivas para la población, cosas que esta gente destruyeron completamente. Y te estoy hablando desde el punto de vista de programas de financiamientos de vivienda para la población en general, incluso gente que no eran la gente de más alto recurso. Ya en Cuba había un programa parecido a lo que en los Estados Unidos se conoce como el FHA, que en definitiva no es más que un préstamo que hace un banco, pero que el gobierno garantiza. Eso es todo. Y en Cuba había un banco de desarrollo que se ocupaba de esas cosas. Estoy hablando del año del 59. Eso no existe incluso aún hoy en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica. Y Cuba ya lo tenía en el año 59. Entonces, esta gente vinieron a destruir la perla de las Antillas, un lugar en pleno desarrollo donde habían desigualdades, donde en la parte rural eh, la vida a veces era bastante dura para mucha gente, pero no era lo generalizado y además siempre existía la esperanza porque la sociedad cubana era una sociedad que se movilizaba, era común que gente humilde, gracias a su trabajo y su esfuerzo, llegaran a crear empresas, no solamente entre los nacionales, incluso los inmigrantes que venían a Cuba con un trabajo duro llegaban a tener éxito también porque la sociedad estaba diseñada de ese modo. Así que de esta gente no hay nada que esperar. De esta gente lo único que hay es tratar de que entiendan que no tienen otra opción y que acepten lo que se les proponga, como se le propuso a Maduro y como se le propuso a los ayatolás, y no tuvieron a buen recaudo hacerle caso al gobierno norteamericano y han pagado las consecuencias. Ojalá que no haya
un evento violento. Yo no quiero que se muera nadie en Cuba. Yo no quiero que se muera nadie. Yo no quiero que corra la sangre. Yo no quiero que cubanos maten a cubanos. Yo no quiero, nunca lo he querido y no lo quiero ahora. Ojalá que esta gente acepten algún arreglo y se marchen. Bueno, interesante lo que dices, porque ¿cuál sería esa opción, no? Vemos en Venezuela que hubo una captura de Maduro, la cara principal del régimen en Venezuela, y luego vimos que la cúpula se ha mantenido con Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabello, con Padrino, digamos, igual controlada desde la administración Trump. ¿Qué sería, cómo sería o cómo verías tú? Te voy a, te voy a, te voy a dar una respuesta que dio Marco Rubio. En los Estados Unidos existe una ley que se llama la ley Helms-Burton. Esa ley Helms-Burton, también conocida como la ley de la democracia, tiene toda una serie de acápites y de requisitos específicos para un día después, para un cambio en la sociedad cubana. Y hay cuestiones que no están a discusión. Primero, la liberación total y absoluta, liberación, no amnistía, no, liberación, se acabó, de todos los presos políticos. Esa es la primera cosa. Segundo, detener la represión en contra de los que piensen diferente. Inmediatamente. La desactivación de los aparatos represivos. Inmediatamente. La preparación para que se puedan crear partidos políticos que en un tiempo determinado sean capaces de presentarse a unas elecciones pluripartidistas y supervisadas por organismos internacionales. Y ya, junto con eso, y yo creo que es la parte más importante, y yo creo que es el primer paso que debería darse, como en cualquier otra cosa de la vida, establecer nuevas reglas de juego. Establecer un sistema judicial que sea confiable y que sea efectivo. Porque sin un sistema judicial confiable y efectivo, ni hay tranquilidad social, ni hay inversión extranjera. Porque nadie va a invertir un dólar en un lugar donde tenga la posibilidad de perderlo por factores absolutamente ajenos a su operación, bajo la pata de un funcionario público, como sucede hoy en Cuba y en muchos países de Latinoamérica, donde los funcionarios son los que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas a base de regulaciones, de impuestos, de sobornos, de corrupción. Pero eso hay que evitarlo desde el primer día, porque si no, los resultados puede ser que no sean tan felices como lo que esperamos. Un país de todos, para todos y con el bien de todos, por el bien de todos. Y definitivamente la población cubana esperaría una rendición de cuentas por parte de la cúpula castrista. Mira, hay diferentes maneras de manejar esta cuestión. Tenemos los ejemplos de la desnazificación de Alemania, que no ha sido así, digamos, en Rusia. En Rusia no hubo una dessovietización. No ha pasado. Ha pasado, por ejemplo, en Polonia, que han incluso prohibido ya el Partido Comunista, que me parece una gran idea. Pero en otros países de Europa del Este, durante demasiados años de la transición, hubo mucho reciclaje de funcionarios del gobierno comunista. Yo tuve la oportunidad de viajar y entrevistarme y conocer a varios de esos grupos que llegaron al poder, y yo
me daba cuenta que eran excomunistas. Eso ha ido desarrollándose de diferentes maneras y se ha avanzado en la descomunización de esta sociedad. Pero lo primero que hay que descomunizar la sociedad cubana. Tienes el ejemplo de Sudáfrica, donde decidieron que cada cual confesara sus delitos, pero que no hubiera consecuencias. Tienes el caso de España, donde dijeron borrón y cuenta nueva. Incluso muchísimos funcionarios del régimen franquista continuaron en sus puestos después de la transición en aras de la paz. Sin embargo, hemos visto después que cuando la izquierda ha tomado el poder, hasta desenterraron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, que no tienen límite. Esta gente son los mismos, no son otros, son los mismos los que se cambian de nombre, se cambian de pelado y eso, pero son los mismos. Entonces, hay muchas opciones. Gracias a Dios, esto nos llega a nosotros después de que ha habido varias experiencias en el mundo en situaciones como esta. Así que yo les ruego a Dios que los cubanos con cerebro y posibilidades de participar en esto tengan en cuenta eso y que busquen las mejores soluciones para que este país pueda avanzar y echar a andar como se merece. Roland, ahora vamos a pasar un poco rápidamente a ciertos puntos que tocaron hoy día también en las declaraciones. Una de las cosas que también llamó mucho la atención fue que el régimen dijo que está dispuesto a colaborar con el FBI en el caso de esta lancha, ¿no? ¿Qué significa eso políticamente? Eso significa exactamente lo que te dije antes. Están dispuestos a entregar los bloomers, los panties están dispuestos a entregarlos. Están dispuestos a cualquier cosa. Tú concibes, o sea, que en época de Fidel Castro se le ocurriría a un gobierno liderado por Fidel Castro invitar a agentes del FBI a investigar un asesinato que ellos prepararon y cometieron. Porque hay muchas versiones con respecto a estas personas que fueron asesinadas uno y apresados otros. Lo llaman un acto terrorista. Así es como lo están calificando, con la información que ellos solamente manejan y una vez que el FBI entre, entonces mucha información va a salir y ya veremos cómo fue que se armó toda esta operación que desde el punto de vista propagandístico no le sirve nada más que al gobierno de Cuba. No le sirve a la causa de los exiliados cubanos. Me da tremenda pena con los asesinados y con los encarcelados. Siento su dolor, me solidarizo con su familia, pero me parece que no podía haber sido más a destiempo, porque la óptica que logra el gobierno de Cuba presentando este hecho presenta a la oposición cubana de una manera que no es real. La oposición cubana desde hace muchísimos años renunció a la lucha armada por una cuestión práctica, porque era imposible. Los aparatos de seguridad que ellos manejan y el armamento que manejan y toda su estructura militar hacía imposible conspirar ya desde los años 60, cuando los guerrilleros se alzaron en las montañas del Escambray y en otras regiones de la zona. En las montañas del Escambray estos canallas llegaron y se llevaron a todas las familias que vivían allí y que le proporcionaban comida y artículos de necesidad a los guerrilleros, y se los llevaron a todos y los concentraron en unos pueblecitos cárcel que ellos mismos construyeron, los mismos concentrados y presos políticos construyeron, que para poder salir de ahí había que pedir permiso a una gente que su único delito
era vivir en una finca en una montaña. Y por ese delito lo sacaron de su tierra, le confiscaron sus tierras, los tiraron a cientos de millas de su lugar de origen a vivir encarcelados prácticamente. Hombres, mujeres, niños, viejos. Roland, entonces, ¿tú no crees que el FBI llegue a pisar suelo cubano para No, yo estas sí sé, investigaciones? sí. No. No dudes tú que el FBI, ya hay agentes del FBI en Cuba. No dudes tú eso. Porque además ya se había anunciado desde aquí, cuando se le preguntó al secretario de Estado Marco Rubio de cuando se produjo el incidente que tenía que opinar, la respuesta de él fue muy clara. Dice, no, se está haciendo una investigación exhaustiva para saber realmente lo que pasó y cuando sepamos lo que pasó, entonces haremos declaraciones. O sea, no. Cuando este caballero anuncia hoy que invita al FBI, no dudes tú que ya el FBI está en Cuba hace semanas. O sea, parte del principio de que nada de lo que ellos digan lo puedes creer. Y siempre vas a estar en la parte segura. Si tú le crees una palabra, ya estás haciendo el análisis partiendo de una información maleada. No le creas nada y entonces quizás puedes empezar a ver opciones. Pero creerles no es una opción. Interesante, Roland, porque también el anuncio del régimen liberando a 51 presos políticos, ¿qué podría significar entonces esta acción? ¿Cómo la podemos interpretar para la audiencia hispana? ¿Es tal vez un primer paso de esta ley Holmes-Burton? Bueno, primero vamos a ver a qué 51 presos ellos liberan. Vamos a esperar a que los liberemos. Porque en otras ocasiones donde han hablado de liberaciones de presos, han liberado presos comunes y no presos políticos. Entonces primero hay que ver si, porque acuérdate que no se le puede creer nada. Tu parte siempre de que no se le puede creer nada. El mismo caso de Venezuela. Están diciendo que están liberando a los presos políticos hace un mes. ¿Cuántos han liberado? ¿Ok? Cerca de, creo que un poco más de 40. No sé, yo no tengo la cifra, pero yo sé que de los miles que tienen, no los han liberado y siguen. ¿Por qué razón? Porque, mira, en el momento que un régimen como este, que esto lo han estado haciendo ellos por años, ellos han estado intercambiando, ellos empezaron intercambiando los expedicionarios de Bahía de Cochino, los intercambiaron por compotas y alimentos y medicinas y esas cosas. Y ellos han estado intercambiando presos políticos como piezas de trofeo durante toda su existencia. Le han dado presos políticos a Jesse Jackson, que murió recientemente, a Felipe González, a Gabriel García Márquez, a François Mitterrand, a Obama, en fin, ellos como tienen una cosecha inagotable de presos políticos, para ellos intercambiar presos políticos es un gran negocio. De hecho, cuando la Unión Soviética le exige a los miembros del Comecon, que era una especie de mercado común europeo para los países socialistas, que las reglas de juego habían cambiado y que todo el mundo tenía que pagar y que se acabaron los intercambios y que la diferencia la pagaban los soviéticos, Fidel indultó más de 3.000 presos políticos y nos dejó salir a los expresos políticos en ese momento a partir de un invento que él hizo de un diálogo, que él escogió los interlocutores y los escogió todos en el año 78 y a partir de los últimos meses del 78 y de ahí en adelante hasta el año 83, 84 estuvieron saliendo presos y expresos políticos a partir de un semiacuerdo que hizo con Jimmy Carter y qué sé yo. Y después, cuando la embajada del Perú, 10.000 personas se metieron en una embajada en 48 horas y se armó el gran éxodo del Mariel,
donde más de 130.000 cubanos llegaron aquí y a otros lugares de Latinoamérica, a Perú precisamente, porque fue la embajada de Perú y ustedes muy generosamente recibieron a miles de refugiados cubanos, de los cuales algunos aún viven en Perú, según tengo entendido. O sea, esto es una cosa cíclica. Ellos le tienen tan poco valor a la vida humana que la utilizan como moneda de cambio. Eso no, para ellos eso no es nada nuevo. Roland, muchas gracias por todo este análisis y también por todo el contexto histórico que nos estás dando, especialmente para quienes no vivimos la realidad cubana después de tantos años, ¿no? Ahora, para resumir esta conversación, cuéntanos qué es lo que debemos observar para saber si es que algo realmente está cambiando dentro de Cuba políticamente. Todo. Hay que observarlo todo, porque ellos son capaces de encubrir sus intenciones de mil maneras posibles. De lo que ellos saben es de mentir. Ellos no saben producir papas, ni producir malanga, ni producir efectos eléctricos, ni automóviles, ni comida. Ellos no son capaces de producir nada. Ellos son capaces de producir toneladas de propaganda. Todos sufrimos o disfrutamos, depende del momento, de la nueva trova y de todas las delegaciones culturales y musicales que Cuba ha estado regando por toda Latinoamérica, que es impresionante. Yo, acabado de llegar a Venezuela, fui a un concierto de Pablo Milanés en el anfiteatro de la Universidad Central de Caracas. Yo acababa de llegar y mi única documentación era el pasaporte cubano gris, que era el que nos daban en aquel momento. Ahora es azulito, pero en aquella época era gris ratón, una cosa horrible. Y lo que yo me encontré en esa Universidad Central de Caracas en el año 79, gritando patria o muerte, con letreros y fotografías del asesino del Che Guevara y viva la revolución, aquellos jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Caracas no me sorprendieron después, al cabo de unos años, que aplaudieran a Chávez, porque lo estaban esperando. Estaban soñando con destruir ese país como lo destruyeron, que lograron que 8 millones de venezolanos emigraran a donde fuera, a través de la selva, a través de carretera, a través de ríos, de aviones, de lo que fuera. 8 millones de venezolanos. Y en Venezuela no habían 8 millones de millonarios explotadores capitalistas. No, no. Los que tuvieron que huir fueron la gente del pueblo, la gente que siempre es la que más sufre estos procesos, porque son los instrumentos que los comunistas utilizan para controlar a todos los demás. Muy triste la historia de Cuba y muy triste la historia de Latinoamérica hasta hoy. Veo algunas luces de esperanza en Ecuador, Perú, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en el mismo Uruguay, y se está viendo alguna luz, pero ha habido mucha oscuridad por muchos años. Latinoamérica ha estado admirando asesinos por mucho tiempo, y admirar asesinos siempre tiene unas consecuencias horribles. Espero que hayamos aprendido. Así es, ahora los ojos más que nunca están en Latinoamérica con esas alianzas que están sucediendo por parte de Estados Unidos con el escudo para las Américas, todas estas concesiones, la lucha contra el narcotráfico. Entonces son varias cosas que nos ponen, digamos, en este tablero político a jugar piezas muy importantes. En cuanto a, para cerrar esta conversación, en cuanto al plan de Estados Unidos, que no se sabe realmente cuál es para Cuba, podemos más o menos adivinar en torno a ciertas declaraciones que va dando Trump poco a poco, pero en una posible toma de poder amistosa o no, como dice el presidente, ¿cuánto tiempo usted cree que puede tomar este cambio en Cuba? ¿Semanas? ¿Meses? Mira,
En Cuba hacen falta dos cambios fundamentales. Primero, el cambio económico, que es más fácil, siempre y cuando haya un sistema judicial que garantice la inversión. Si no hay un sistema judicial que garantice la inversión, no va a pasar nada. ¿Ok? Si un sistema judicial que garantice, no va a pasar nada. Ahora, asumamos que los cubanos seamos lo suficientemente inteligentes como para establecer un sistema judicial funcional y confiable. Entonces, primero vienen las inversiones, crear las fuentes de trabajo, todo lo demás. Pero por otro lado tienes el daño antropológico. Porque el problema es que los comunistas y los marxistas lo explican de una manera muy clara. Que el marxismo primero derrumba a la sociedad capitalista, la derrumba todas sus instituciones, empezando por la familia, que es la primera víctima, separar a los hijos de los padres para poderlos adoctrinar sin la influencia de los padres. La primera víctima es la familia. Entonces, destruir las instituciones del sistema capitalista y sobre su ruina construir la sociedad socialista. Lo que la historia ha demostrado es que son expertos en ruinas, pero absolutamente incapaces de construir ninguna sociedad funcional. No ha funcionado en ninguna parte del mundo, ha funcionado. En todas partes ha sido un fracaso porque lo que saben es destruir, no se ocupan en construir absolutamente nada. Entonces, tenemos una sociedad en ruinas. Hay una ruina moral, por ejemplo, las necesidades extremas a las que se ha sometido la población los ha obligado a absorber un concepto que le han cambiado el nombre a robar. Robar en Cuba se llama resolver. O sea, si tú tienes una necesidad de algo y no lo puedes comprar, te lo robas. Entonces resolviste. Entonces es una concepción que niega lo más básico, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás. Lo más simple para poder lograr una sociedad armónica. Porque si tú vives en una sociedad donde tú temes que yo te voy a matar, pues yo te voy a robar, primero yo voy a andar armado hasta los dientes para evitar que tú me mates. Y voy a vivir entre candados. Y no voy a confiar en nadie. Porque si todo el mundo me va a estafar o todo el mundo me va a robar, no hay manera de que pueda haber desarrollo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Empezar a enseñar a los niños, que son la esperanza del mundo, como decía nuestro apóstol José Martí, enseñar a los niños que robar es robar, no es resolver. Y que mentir está mal. Yo creo que por ahí se puede empezar. Roland Béjar, analista político internacional cubano, muchísimas gracias por toda esta explicación, todo este análisis y por el contexto histórico que en verdad nos educa a todos y pues nos ayuda a no repetir la historia en Latinoamérica. Para que sea así. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta conversación especial. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, compartirlo por supuesto con toda su familia y amigos y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos la próxima semana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.